Compañeros y apreciados invitados. Tengan todos muy buenas noches. A nombre de nuestra organización estudiantil, Argumentatio Logicae e Rhetoricae, queremos darles la más cordial bienvenida a esta ponencia magistral denominada Pensamiento Crítico, Lógico y Falacia. Mi nombre es Ethel Stephanie Candia Leiva y en esta ocasión seré su moderadora, en compañía del señor Gustavo Ginchuña Cáceres. Durante esta agradable noche, hacemos propicio el momento para saludar a nuestra querida directora de facultad, la doctora Teresa Abigail Arrieta Viuda de Guzmán, a nuestro tutor magíster Pedro Casillas Llerena y a nuestro invitado de honor, el doctor Rafael Félix Mora Ramírez. Damos la palabra a nuestro tutor magíster Pedro Casillas para que nos brinde unas palabras. Muy buenas noches con todos los asistentes a este evento que cada semana nos reúne para aprender acerca de temas de lógica, argumentación y retórica. Damos la bienvenida a nuestro invitado de honor, doctor Rafael Mora Ramírez, quien va a compartir con nosotros un interesantísimo tema que implica reflexiones muy serias que están a la vanguardia de la investigación en filosofía y pensamiento crítico. Dentro de este contexto, la lógica es una rama muy importante que nos permite conllevar a construir nuevos conocimientos de manera rigurosa. Nuevamente, dar las gracias a todos los participantes que están hoy en día escuchando o vamos a escuchar esta interesante sesión. Adelante, Stephanie. Muchas gracias, profesor. Agradecemos sus palabras y su presencia, magíster. Nuestra organización estudiantil es un grupo de estudios que se dedica precisamente al estudio e investigación de la argumentación y la retórica con bases lógicas, es decir, las diferentes clases y modos de argumentar, las diferentes estructuras y demás temas afines relacionados con estos títulos. De tal modo que luego de la siguiente conferencia quedaremos muy agradecidos con el ponente, ya que nos permitirá aprender más acerca de los argumentos en nuestra construcción académica del conocimiento. Antes de iniciar con nuestra sesión, les agradecemos mantener sus micrófonos apagados y evitar el spam en el chat. La ronda de preguntas se dará posteriormente a la ponencia. Pasamos a presentar a nuestro invitado de honor, el doctor Rafael Félix Mora Ramírez, quien es magíster y doctor en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía, miembro de la Academia Mexicana de Lógica, forma parte del comité editorial de la revista Analítica y es socio activo del CEPSFIA, forma parte del Círculo de Debate San Marcos, autor y colaborador de diversos libros. Asimismo, tiene varias publicaciones en revistas indexadas. Ha ejercido la docencia universitaria en numerosas universidades de prestigio en nuestro país. Ahora bien, damos el pase a nuestro invitado de honor. Adelante, doctor Mora, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos los presentes. Agradezco enormemente la presentación, agradezco a la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y también a los presentes por darse un momento para poder hablar un poco sobre temas vinculados a la lógica, a la argumentación. Pasaré entonces a exponer el tema que nos concierne, que tiene que ver con lo siguiente: pensamiento crítico, lógica y falacias. Así lo he denominado. Forma parte, en realidad, un resumen de un libro que sería bueno que se publique este año, pero vamos a ver si se logra. Bueno, este es un tema de lógica, ¿no? Es un tema fácil, ¿verdad? Porque es de lógica. Lo que quiero hoy día es mostrarte más bien cómo la segunda imagen no debe aplicarse. ¿Qué dice ahí? Cómo terminar fácilmente cualquier debate filosófico cuando tu interlocutor se rehúsa a aceptar sus argumentos. Como saben, esta es la famosa falacia ad baculum, ¿no? O de agresividad o de amenaza, y no hay que difundirla ni aceptarla, y eso es lo que se intenta hoy en día hacer. Bueno, obviamente tenemos que meternos con el concepto de pensamiento crítico, que involucra una serie de conceptos. Básicamente, el pensamiento crítico podemos asociarlo a la llamada lógica no formal. Y la lógica no formal básicamente trata pues con argumentaciones,
trata con argumentaciones que defienden cosas cotidianas, por ejemplo, si uno está a favor o no a favor de que tal empresa venga al país, si uno está a favor o no a favor de que el voto sea voluntario, ¿por qué piensan eso? ¿Cómo defendería esta posición? ¿Usted está a favor o no a favor de que se mantenga la inmunidad parlamentaria? ¿Usted cree que el Congreso hace un buen trabajo actualmente? Sí, no, ¿por qué? Ese es digamos, lo que se quiere cultivar bajo el nombre de pensamiento crítico. Campirán, Ariel Campirán, si no me equivoco, define el pensamiento crítico con esas características que están viendo en pantalla. El pensamiento crítico puede ser entendido como un conjunto de temas de lógica aplicada, argumentación, definición, inferencia, etc. Pero también puede ser un conjunto de estrategias para llevar a cabo tareas intelectuales. ¿Sí? Esto es lo importante. Un conjunto de modelos para comprender el análisis del discurso, análisis conceptual y lógico, y una serie de recomendaciones para la transmisión del conocimiento. Todo esto puede ser entendido bajo el rótulo de pensamiento crítico. Obviamente, el pensamiento crítico choca con otras cosas. Por ejemplo, en esta imagen puedes ver, ¿no? Cuando le hablas de tu amor por la ciencia y el pensamiento crítico, y te dice que le fascina cómo fluye la energía positiva de tu aura. Desde ya hay una contraposición entre el pensamiento crítico y la ciencia y lo que se puede llamar el ocultismo o la pseudociencia. Entonces ahí ya comenzamos con un debate, un conflicto. Pero otra pregunta es si, por ejemplo, en la casa se cultiva pensamiento crítico. Estamos acostumbrados a nuestros hijos a que también nos rebatan si estamos equivocados, a que nos pongan a nosotros en nuestros sitios y nos pasamos de la raya. Fíjense este tipo de imagen, ¿no? Padres, niño haciendo un argumento válido. ¿Esto es una falta de respeto? ¿Sí? ¿No? O sea, cuando un niño hace un argumento válido frente a su padre. Ah, pero después te pegan por no contestarles. Más o menos la idea es entender si el pensamiento crítico que hacemos en la universidad, luego en la casa o en la calle o en la vida íntima se desmorona. ¿Cómo evitar eso? Bueno, acá hay la lista de habilidades vinculadas al pensamiento crítico es enorme, y ahí las pueden ver. Hay muchas habilidades vinculadas al pensamiento crítico. Una de ellas tiene que ver con saber preguntar, ¿no? Saber elaborar preguntas. Bueno, yo al final espero que ustedes tengan la gentileza, si desean de hacerme preguntas, preguntas críticas, si desean. También hacer analogías, por supuesto, es una habilidad vinculada al pensamiento crítico. Construir hipótesis, hacer suposiciones, mostrar alternativas, definir términos, y hay muchas más. Pero lo que me interesa hoy día es esto, sobre todo, detectar y eliminar falacias. Detectar y eliminar falacias como una de las habilidades vinculadas al pensamiento crítico. Es lo que hoy día me interesa difundir. Bueno, vamos a hablar ahora de la lógica. Ciertamente, la lógica, pues, tiene muchas formas de ser definida. Puedes definirla según Miro Quesada, según Bertrand Russell. Puedes definirla de muchos modos, según Carnap. Pero yo voy a intentar dar una definición de lógica que más o menos sea global. Mi principal conflicto es la lógica formal versus la lógica no formal. Y yo considero de que siempre debemos mantener la unidad en la lógica. Si bien hay cálculos, si bien hay detrás de la lógica una maquinaria axiomática, rigurosa, formal, matemática, yo no creo que la lógica se reduzca a eso, y creo que tampoco nadie lo piensa así, ¿no? A pesar de que los símbolos tienen un atractivo estético muy poderoso. Pienso que la lógica también tiene que ver con la inferencia en general. Pero no quisiera distinguirlo entre formal y no formal. No quisiera hacer esta polarización, ¿no? Lo que me interesa entonces ver es lo siguiente, que la lógica puede ser entendida como formal o no formal, tomando en cuenta los criterios o los cánones que establecen lo lógicamente válido. Eso es lo que buscamos. La lógica estudia la validez de demostraciones e inferencias. Y lo que distingue a lo formal y lo no formal son los cánones que establecen lo que es lógicamente válido. Si utilizamos cánones operacionales, puramente cálculos, será lógica formal. Si utilizamos cánones vinculados al contenido de los argumentos, hablamos de lógica no formal.
De hecho, en la vida universitaria argumentamos, defendemos ideas, al profesor le podemos, digamos, si le encontramos una falla, ¿no? Poner en su sitio, si creemos que es conveniente, y él también puede, por supuesto, ponernos en nuestro sitio. Cuando preparas el argumento de tu vida y antes de que lo uses el maestro te dice que es una falacia, el argumento, el maestro, tú. Claro, pero tú también puedes refutarlo y decirle que no lo es o algo así. Lógica no formal. ¿Cuándo surgieron los estudios de lógica no formal? Bueno, esto es muy interesante. La lógica no formal surgió como una reacción. Según tengo entendido, en algunas universidades, sobre todo se reporta en Estados Unidos, estaban hartos de las fórmulas, estaban hartos de que lo que llamaban lógica no se aplique al discurso coloquial. Lo que llaman lógica no es para nada lógico. Eso P, Q, entonces R, lo que ustedes conocen, por ejemplo, P, entonces Q, y tengo P, por lo tanto concluyo Q, el famoso modus ponens. ¿Dónde se aplica en la vida diaria, no? ¿Y para qué sirve? O sea, ¿qué utilidad tiene? Y eso fue lo que algunos estudiantes se quejaban. Ellos querían, pues, cursos que les puedan sustentar las bases para tener argumentaciones del razonamiento cotidiano sobre temas candentes como el racismo, como la contaminación, la pobreza, el sexo, la guerra atómica, la explosión demográfica. Entonces, la lógica no formal surgió como una reacción ante el grupo de formalistas, Obviamente que el tema más vinculado a la lógica no formal es las falacias, pero no son las únicas, por si acaso, también hay otros temas vinculados, como es el tema de las definiciones, como el tema de fabricar argumentaciones, como el tema también de saber debatir, otros temas también vinculados a las paradojas, también por supuesto, pero también resaltan, claro que sí, las falacias no formales. Y hay muchas falacias, y justamente la tarea del profesor de lógica cuando enseña el curso de falacias es convencer al alumno de que se tratan pues de engaños, de que no son realmente argumentos. A ver, ustedes de repente pueden intervenir por el micro si así lo desean. También si me lo permiten los organizadores, ¿no? Yo les pido permiso a ellos para que le den libertad a los estudiantes si quieren intervenir. Acá hay una falacia. No sé si la reconocen. Cuando claro te que sí, toca hacer dígame. Claro que sí, se permite las intervenciones ordenadas, por favor. Muchas gracias. Gracias, muy amable, sí. Por ejemplo, miren ahí, ¿no? Cuando te toca hacer un ensayo de 1000 palabras, pero pones una imagen ya que una imagen vale más que 1000 palabras. Soy el éxito. A ver, ¿qué falacia hay ahí? No sé si la reconocen. Es una falacia que consiste en cambiar el significado de una palabra por otra. ¿Alguien de ustedes la reconoce a lo mejor? Es esta misma falacia, la que dice la siguiente, ¿no? ¿No es la del hombre de paja? Puede ser la del hombre de paja porque le atribuyes otra función al argumento, pero hay una que es más clara. Por ejemplo, este caso, ¿no? Una madre siempre merece nuestro respeto. La holgazanería es la madre de todos los vicios. Por lo tanto, hay que respetar a la holgazanería. Ahí lo que ha habido es un cambio de significado de una palabra. Te digo la respuesta. ¿Anfibología? Sí, es uno de estos tipos, pero más bien recibe el nombre de equívoco. Equívoco. Es la falacia de equívoco porque un significado ha sido alterado. ¿Y cuál? La idea de 1000 palabras, ¿no? Y algo que sea más de 1000 palabras, una imagen, hacen el reemplazo y con eso generan la falacia. Es la falacia de equívoco. Claro, que está dentro del grupo de falacias de ambigüedad como la anfibológica. Muchas gracias. Continuemos. Bueno, una forma de aceptar, ¿no? No puedo argumentar nada ante esa lógica cuando alguien te rebate, cuando alguien te da un argumento que es bueno, que tú aceptas que es correcto. Bueno, ahí lo tienen, ¿no? La lógica no formal. Justamente se intenta con ella elaborar argumentaciones, explicar por qué uno piensa así, también mostrar los criterios para elaborar argumentos y para rechazarlos. Esa es la idea. Pero no se piense, pues, por supuesto, de que la lógica no formal es ajena a la filosofía. Al contrario, es esencialmente vinculada a la filosofía. Y esto se ve, por ejemplo, en un texto que permítame mostrarles que es este de acá, que es de Comesaña, seguramente lo conocen, ¿no?
Juan Manuel Comesaña, si no me equivoco se llama, lo pueden leer, Lógica Informal, Falacias y Argumentos Filosóficos. Por cierto, quisiera compartirles el Drive donde están todos los contenidos, digamos algunos libros que estén ahí, que ustedes quieran mostrar. Muy bien, ahí está. De repente ustedes quieren ver más libros más adelante, ahí tienen los libros. Uno de esos es el de Manuel Comesaña, al cual también me remito, y obviamente es honestidad intelectual, reconocer de dónde salen las ideas, ¿no? Uno de ellos es este, ¿bien? Entonces, obviamente, la lógica pues estaría muy vinculada a la filosofía, si lo consideras como una teoría de los argumentos o de la argumentación. Y esto es muy importante. ¿Qué es un argumento? ¿Qué es un argumento? Un argumento, vamos a decirlo de forma más sencilla, aunque claro, vamos a aceptar el marco teórico de Jürgen Habermas. Bueno, que es el que más o menos conozco, para ser sincero. Hay otros modelos, como el de Stephen Toulmin, de repente, pero simplemente para poder moverme en un marco teórico conocido, la idea de un debate es promover el acuerdo, llegar a un consenso. Discutimos para evitar la polarización. Como ven acá en el dibujo, ¿no? El rechazo mutuo que existen entre el azul y el rojo, que es algo pues muy problemático, muy inaceptable, algo que no deberíamos permitir. La idea con el pensamiento crítico no consiste en ridiculizar al otro o en odiarnos mutuamente. No tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con llegar a un punto medio de entendimiento. Ahora bien, ¿por qué la gente que argumenta terminan molestándose mutuamente? Y es porque usan falacias o porque a lo mejor no tienen un suficiente dominio de este manejo de lo que son los argumentos. Hay posibilidad de que uno nazca sabiendo hacer argumentos, pero también la posibilidad contraria, de que uno no sepa muy bien esto, entonces simplemente recurre al ataque o a otro tipo de artimañas. Entonces un argumento lo utilizamos para llegar a consensos, para llegar a acuerdos. Nosotros queremos llegar a un punto medio para evitar la polarización. Esa es la idea de la argumentación. Fíjense, ¿no? En las redes sociales se ve cada cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí el gráfico es irónico, es muy irónico. De hecho, lo que yo te quiero decir es al revés, ¿eh? Yo te quiero decir que discutir con argumentos es lo mejor que puede haber. Pero date cuenta de esto, en redes sociales no es así. En redes sociales es al revés, ¿no? Discutir con argumentos es, ¿no? La primera fase. Luego viene, ¿qué cosa? La evolución, ¿no? Insultar los argumentos del otro. Insultar al argumentador. Insultar a la madre del argumentador. Corregir errores ortográficos, ¿no? Como si fuera lo máximo ya. Pero en realidad no es así. No es así. Pero la ironía muestra un poco la verdad. En este caso, que en las redes sociales parece que triunfaran este tipo de cosas. Una pregunta interesante es, ¿las redes sociales sirven para ejercitar nuestro pensamiento crítico? Bueno, yo lo dudo. Un argumento tiene partes, tiene premisas y tiene conclusiones. Las premisas son las razones que se ofrecen en apoyo de algo llamado tesis, que es la conclusión, ¿no? Cuando ustedes hagan su tesis, tengo entendido que algunos de ustedes, si no todos, son de pregrado, bueno, les llegará el momento de hacer su tesis, y la tesis es simplemente eso, una idea que tú tienes que defender con 5, 4, 3 capítulos, tienes que sustentar cada vez, defender tu tesis, esa es la idea. Entonces, hay una tesis que es una idea que quiero defender. ¿Cómo la voy a defender? En base a premisas o razones. Y bueno, esto involucra hacer uso de estas palabritas, ¿no? Puesto que, ya que, pues, porque, o si no, otras palabras como en consecuencia, por lo tanto, de ahí se sigue que eso es hacer un argumento. Vamos a construir un argumento. A ver, hay muchas formas de construir argumentos. Aquí te voy a mostrar una. La forma que te voy a mostrar está en este texto que se llama Lógica para qué, de Gabriela Hernández y Gabriela Rodríguez, ¿sí? Aquí los pueden ver, están de nuevo en el Drive que te envié. Es un buen libro, es un libro muy interesante. Hay muchas formas de argumentar, ¿sí? Pero también hay otra forma de argumentar que son con los llamados tropos. Los tropos son lugares, son frases conocidas que se usan para argumentar. Por ejemplo, yo tengo un artículo vinculado a la lógica jurídica
en el cual este tipo de cosas se ven, ¿no? Son los lugares conocidos para argumentar. En la lógica jurídica, por ejemplo, hay frases que si tú la usas en el argumento sirve para reforzar tu postura. Por ejemplo, el derecho exige sanciones. Estamos hablando del derecho alemán. Es una frase muy conocida, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? El que ha incidido en culpa debe soportar las consecuencias. Si tú usas esto en tu argumento, refuerza más tu posición. Hay que sustituir, hay que restituir lo que ha sido adquirido sin razón jurídica. Este tipo de lugares conocidos, o también algunos lo llaman tópicos o tropos, son argumentaciones, digamos, a ver, como lo que llamamos los jugos instantáneos, ¿no? Los postres instantáneos, cuando tú haces tu flan y haces el polvito y lo mezclas y lo pones a la refrigeradora, digamos, yo también diría argumentos instantáneos, ya memorizados, ya elaborados, ¿sí? De receta, ya hechos. Eso también aparece en algunas series, como por ejemplo en la conocida obra de Chespirito, ¿no? El Chavo del Ocho. No sé, yo no puedo quedar a deberle 14 meses de renta al señor Barriga. ¡Pues páguele! Las deudas son sagradas. Que hay una solución. Dueño nuevo, renta nueva. Realmente en esas circunstancias no veo dónde está el problema de tener un nuevo casero. ¿A quién le voy a deber yo 14 meses de renta? ¿A un extraño? ¿Y a un extraño pelón? Mira, tú cállate, ¿no? Sí, papá. Mira, don Ramón, yo opino. No, señor. Me niego a deberle a un pelón, digo, a un extraño. Yo soy pobre, pero honrado. Bueno, pues estos... Un momento, por favor, un momento. Doña Florinda lo que quiere decir es que hace falta una persona que sea ajena totalmente al problema para que pueda razonar sin prejuicios, desapasionadamente. Todos nosotros sabemos que los toros se ven mucho mejor que la bandera. Exactamente, si es lo que estamos tratando de decirles todo el tiempo. Necesitamos una persona ecuánime que vea el problema sin apasionamientos. Mire, profesor, no le pego nada más porque hay criaturas aquí. Si quiere me voy. No, tú te quedas aquí. No, que muy gallito, pero no para sus gallinas. Mentecato. Mentecínco. Y sobre todo, más vale gordo por conocido que pelón por conocer. Entonces, lo que acá han visto los topoi son lugares que tú utilizas recurrentemente en tu argumentación para sustentar tu punto de vista. Bueno, yo no voy a sistematizar eso, solamente te voy a exponer lo que vimos en el texto de lógica para qué, que me parece muy bueno, me parece un buen primer peldaño para aprender a argumentar. Si tú quieres argumentar, si te dejan un trabajo, tu profe de universidad te pide que argumentes sobre un tema, primer paso, elegir el tema. Tienes que elegir el tema. Hay muchos temas que tú puedes elegir, pero un tema que tiene que ser polémico, un tema interesante, llamativo, puede ser los derechos animales, puede ser el matrimonio homosexual, puede ser la legalización del consumo de drogas, algo pues que para el momento sea picante, polémico. No sé, por ejemplo, temas como la ONP hoy en día, ¿no? Si debería o no debería dársele dinero a los aportantes o a los ex aportantes. Vamos a ver eso. Segundo punto, delimita ahora el tema, delimítalo, ciérralo más porque es muy amplio, y si es muy amplio no se puede defender bien. Ciérralo más, por ejemplo, los derechos de los animales comestibles, como el pollo, cerdo, res y pescado. Yo quiero defender los derechos de animales comestibles.
¿Y cómo lo voy a defender? Bueno, lo voy a defender, vamos a ver cómo, ¿no? Pero ya me centré, ya cerré más mi tema. Un tercer punto es el planteamiento del problema. A veces es difícil esto, ¿no? ¿Por qué no puedo hacer el planteamiento del problema? Bueno, para hacer el planteamiento del problema tienes que seguir los siguientes pasos, ¿no? Tienes que plantearlo en forma de pregunta, debe estar directamente vinculado con tu tema y debe abordar solamente un problema, al menos para argumentación. ¿Los animales tienen derechos? Es la pregunta, ¿no? Es la pregunta polémica, llamativa. La mayoría diría que no, otros dirían que sí, la mayoría diría no sé. Vamos a ver. Ahora tienes que plantear tu tesis. Para plantear tu tesis, para plantear tu idea, básicamente tienes que responder la pregunta, tienes que responder la pregunta planteada. Y una pregunta que acabamos de plantear se puede responder así. Algunos animales tienen derechos. Y tienes que defender tu tesis. Así como Macaulay Culkin defiende su casa, ¿no? El argumento, o mejor dicho, tu tesis es tu casa. Tienes que defenderla como sea. Acabas ya de plantear tu tesis. Algunos animales tienen derechos. Muy bien. Quinto paso, busca razones que apoyen la tesis. Busca razones. ¿Cuál puede ser una razón? Bueno, lo ven acá. Lo ven acá. Básicamente, la razón podría ser esta, ¿no? Algunos animales son seres sensibles, sufren, pueden ser dañados por nosotros, tienen un sistema nervioso central que igual que los humanos los hace seres capaces de experimentar sensaciones de placer o dolor, no dañan a nadie, al igual que los seres humanos pueden tener derechos, están indefensos, etc. Muy bien. Entonces, ya has expuesto las razones. Ahora tienes que comenzar a construir tu argumentación. Ahí miren esto, ¿eh? Aquí les propongo una pregunta. Una pregunta, a ver, de vida cotidiana, ¿no? ¿Cuáles son las razones que tienes para continuar la relación con tu actual pareja? A ver, si quieren, ¿no? Yo sé que es una pregunta un poco personal, pero si desean, pueden intervenir por el micro ahora, ¿no? ¿Qué razones tienes tú para continuar la relación con tu actual pareja? Es curioso, ¿no? Porque estas cosas no se suelen conversar en la universidad, ¿no? Más parecen diálogos de bar o, o de amigos que están en una fiesta íntima. Bueno, acá hay razones, mira. ¿Por qué debes continuar con Teresa, digamos, o con Juana, con Juana? ¿Por qué debes continuar con Juana? Bueno, si te respeta y hay respeto mutuo, deben seguir. Si te apoya en todo momento y tú también, deben seguir. Si te motiva a seguir tus sueños y tú también a ella, deben seguir. Si no permite que se meten en tu relación, ni tú lo permites, deben seguir. Si no te hace dudar de la relación y tú tampoco lo haces dudar, deben seguir. Si te da amor y confianza y tú le das también amor y confianza, deben seguir. Si resuelven los problemas hablando y no gritando, ¿no? Usando el pensamiento crítico, ¿no? Ahí sí con todo deben seguir. Si no miente, no oculta cosas y tú tampoco, por supuesto que deben seguir. Esas son razones. Acabas de escuchar un argumento de qué razones debe cumplir una pareja para que pueda seguir. Ahora te pregunto un poco para ti, ¿no? ¿Tu actual pareja cumple eso? Bueno, mejor sigamos, ¿no? Construcción del argumento. Ahora debes construir tus argumentos, tienes que ir en orden, tienes que ser coherente, preciso y enumerar las premisas. Bueno, aquí hay un argumento sencillo, ¿no? Todos aquellos seres que tengan un sistema nervioso central que los haga capaces de experimentar sensaciones de dolor y placer, tienen derechos. Algunos animales tienen un sistema nervioso central que los hace capaces de experimentar sensaciones de dolor y placer. Por lo tanto, algunos animales no humanos tienen derechos. Entonces, ahí tienen la idea de que tenga un sistema nervioso central que los haga sentir placer y dolor, y eso ya los haría, pues, tener derechos. Entonces, tú tienes que crear argumentos por si acaso, en todos lados, hasta en el baño. Mira, a lo mejor mientras te bañas, hay algunos que cantan, ¿no? Tú puedes construir argumentos, ¿no? Mientras te duchas ahí, ¿no? Refutación del argumento. Fíjate, esto también es importante. No solamente debes construir tu argumento, sino también refutártelo. Y ahí está la idea de autocrítica. Y es un valor, esto es un valor importante, ¿no? Un valor que se está perdiendo, lamentablemente. Ya hablaremos un ratito en esto. ¿Cuáles son una buena forma de saber si tu argumento está bien o está mal?
tienes que detectar que se está ofreciendo un argumento falaz. ¿Es falaz tu argumento o no es? ¿Sí? Pueden haber muchas falacias, ¿no es cierto? Por ejemplo, le llamaba falacia ad populum. Ad populum. ¿Qué dice Carlos? Todas las personas piensan que las corridas de toros están bien, por lo tanto, no deben prohibirse. Y bueno, es evidente, tú piensas que porque la gente apoya esto es correcto, pero la gente puede estar equivocada, estás cometiendo la falacia ad populum, como aquí te lo recuerda el señor Sheldon. ¿Entienden? ¿Qué más tienes que prevenirte? Extraer consecuencias absurdas de tus afirmaciones. Tienes que ver si tus afirmaciones dan lugar a consecuencias absurdas, porque podría ser así, ¿eh? La gente que piensa, ¿no? Los holgazanes no deben reproducirse, porque sus hijos los imitarán y también serán holgazanes. ¿Y qué le responde Teresa? Bueno, no es así, ¿no? No es así, dice ella, ¿no? ¿Cómo explicarías la existencia de hijos holgazanes de padres trabajadores? O también encontrar un contraejemplo. Alguien dice que todos los estudiantes mienten, pero basta encontrar uno que no mienta para que sea esto algo que se cae por ilógico o sin sentido. Cuestionar el significado de algún término con el cual se formula la premisa. La idea, por ejemplo, en este argumento, de nuevo tiene que ver con la llamada falacia de equívoco, la definición de términos. ¿Sí? A ver, miren, vamos a ver si de esto que tú ves se saca alguna consecuencia absurda. A ver, hay un famoso filósofo que se llama Bayón, ¿sí? Y él dijo alguna vez esto: tanto loco que entra San Marcos. A ver, dígame, ¿ustedes detectan acá una autocontradicción? ¿Sí o no? Ah, ya, te tengo que decir un dato adicional, ¿no? Este señor es decano de la Facultad de Letras y es sanmarquino. Evidentemente, acá hay un problema, ¿no? Porque, ¿por qué podría estarse también refiriendo a su propio caso? Es una consecuencia absurda, ¿no? ¿Por qué alguien tan intelectualmente desarrollado como Bayón diría algo como esto? Yo pienso que es porque en el lenguaje cotidiano solemos hablar de más, en el lenguaje cotidiano solemos exagerar. Claro, ¿no? No somos tan lógicos cuando hablamos con los amigos o cuando hablamos rápidamente. Por eso, uno de los valores que se están perdiendo es el de la lentitud. Pensar las cosas con cautela. Cuando dices las cosas muy rápido puedes entrar en contradicciones. Recuerda que no existe argumento irrefutable ni debatiente invencible. Todo puede ser sometido a evaluación. Bueno, mira, aquí hay más, digamos, contraejemplos o consecuencias absurdas, ¿verdad? No sé si han visto que ahora los famosos millennials o centennials se divierten viendo cómo juegan otros videojuegos. No sé, por ejemplo, ver cómo juegan Resident Evil, ¿no? O Resident Evil, se llama así, creo, ¿no? Entonces uno se queda viendo cómo el otro juega Resident Evil. Y el otro le responde, ¿no? ¿Y por qué no juegas tú? Le dicen, ¿no? Se nota que le gusta perder el tiempo, pero él se sienta a ver el fútbol, creyendo que viendo el fútbol es diferente de la persona que se sienta a ver cómo otro juega videojuegos. Evidentemente acá hay, de nuevo, un error, de nuevo, algo que uno critica pero que no hace. Acá también hay otra consecuencia absurda que se puede sacar de una posición. Si una persona me dice, no me hagas caso, y no le hago caso, ¿le estoy haciendo caso? Estas preguntas no me dejan dormir por las noches. Vamos a ver un ejemplo de argumentación. Muy sencilla, muy simple, muy elemental, algo fácil, ¿ya? Tesis. ¿Cuál va a ser tu tesis? Tienes que defender tu tesis. Yo tengo esta idea que quiero defender hoy día con ustedes, porque yo creo que es una idea que hace falta para que el Perú avance. Bueno, es mi posición. Si ustedes quieren rebatirla, por supuesto que estoy abierto a cambiar de posición. En el Perú se debe buscar una ley para que el voto sea voluntario. Bien, ya, bueno. A ver cómo la defiendes. Mira, razones. Al permitir que el voto sea voluntario, se fortalecerán los partidos políticos. Cuando se obliga a la gente a votar, éstas emiten un voto sin convicción y solo lo hacen para evitar la multa. Los que votan sin convicción solo se dejan llevar por la campaña publicitaria que hay detrás de un candidato. Si el voto fuese voluntario, entonces irían a votar los que han analizado propuestas e ideas. El sufragio voluntario hará que mejore la calidad de los candidatos que se presenten a los comicios electorales.
Cuando los partidos políticos vean que el voto es voluntario, van a verse obligados a concientizar y a capacitar a su gente para ganar afiliados. Esto fortalecerá la democracia en nuestro país. Profesor, y yo puedo criticarte, me puedes criticar, ¿no? Puedes, por ejemplo, cuestionar una de mis razones de repente, ¿no? O puedes de repente también cuestionar mi tesis. Eso también es interesante, ¿no? Y es así como se debate, es así como se argumenta. Bueno, así que ya sabes argumentar, ¿no? Dime qué se siente ser el nuevo Aristóteles. Como te digo, esto lo puedes usar en el ámbito académico. De repente, en tus grupos de WhatsApp, ¿no? Aunque yo soy un poco reacio a los WhatsApp, porque sinceramente me provocan ansiedad. Pero si tú tienes un grupo de WhatsApp con gente confiable que conoces y con las cuales hay confianza, bueno, puedes discutir, ¿no? Pero es absurdo buscar consenso en Facebook o ganar debates en Facebook o en Twitter. Cuando voy a dar un argumento coherente, pero luego recuerdo que estoy en Facebook. Mejor no. Falacia. Falacias en todos lados. Bueno, la falacia deriva de la palabra latina falacia, que quiere decir engaño, fraude, superchería, mentira con que se intenta dañar a alguien. Las falacias nos engañan haciéndonos admitir como válidos razonamientos que no lo son. Esto es lo clave, ¿ya? Son psicológicamente persuasivos, pero lógicamente defectuosos. Esto, en realidad, está en el texto también de García Zárate, pero, por supuesto, García Zárate a su vez lo sacó de Copy Coin, por supuesto, que también está en el Drive. Es un clásico, ¿no? El libro de Copy Coin, Introducción a la Lógica. Es un libro grande, pero muy bueno. Si lo lees con calma, te puede ayudar. Y ahí dan esa definición. Es una definición interesante. A ver, de nuevo, otra vez una falacia. Las falacias son engañosas. Esa es la idea, son engañosas. Son engañosas. Por eso son falacias. Si no engañan, no son falacias. A ver, miren, hay una frase que le asocian a Schopenhauer. Él definitivamente no lo dijo, ¿no? Aunque si estudias un poco su carácter, por ahí que sí lo puede haber dicho, ¿no? Si a lo mejor viviera hoy en día, ¿no? Yo no le tengo que dar buena impresión a nadie. No soy una maldita impresora. No sé si captan la idea, pero aquí lo que está presente es la falacia que ya vimos hace un rato. ¿Sí se dan cuenta? La falacia de equívoco, porque está cambiando el significado de la palabra impresión. ¿Se entiende? Eso es lo interesante. Claro, está utilizando la palabra impresión, ¿no? Como, digamos, aspecto, mostrar buen aspecto a alguien, ¿no? O la impresora, que es la máquina para imprimir. Es evidentemente aquí la falacia de equívoco. Falacia en sentido coloquial. Las falacias en sentido coloquial son simplemente ideas falsas que se hacen pasar por verdaderas o que la gente cree verdadera. Es el tema actualmente de las teorías conspiranoicas. Ustedes están al día, ¿no? De todas las teorías conspiranoicas. Ustedes, como yo, seguramente se meten a redes sociales y han leído la cantidad de disparates que se dice sobre el coronavirus. Que Bill Gates es un alien, que nos quieren dominar, que nos van a meter la vacuna con nanochips para controlarnos, que las máquinas para medir la fiebre son máquinas que nos dañan las neuronas para dominarnos y cosas así, ¿no? Algo así se ve en esta imagen, ¿verdad? Todas las teorías conspiranoicas no son sino más que representación de algo mucho más grande, que es el tema de fondo, el tema que yo quisiera en realidad poner en el centro de mi presentación, es la lucha contra la posverdad. Conozcamos un poco el tema de la posverdad. Según el Oxford English Dictionary, la palabra del año 2016 fue posverdad. De acuerdo a dicha fuente, se trata de un término que refiere a circunstancias en que los hechos objetivos resultan menos influyentes al moldear una opinión que la apelación a la emoción y a la propia creencia. A partir de la campaña del Brexit, que permitió a través de un referéndum la salida del Reino Unido de la Unión Europea, se empezó a hablar en medios anglosajones de la posverdad. ¿A qué se referían? Se centraba en visibilizar que los argumentos utilizados durante la campaña y que permitieron convencer a muchos ciudadanos de los beneficios de la salida de su país de la Unión Europea
eran falsos. Se asume que la retórica utilizada en la política no suele ser honesta porque apela a argumentos que privilegian aspectos emocionales, así como descontextualizan y exageran datos para movilizar la opinión pública a su favor. Si durante la década del 90 del siglo pasado eran los sectores conservadores quienes reclamaban el espacio de la verdad en contra del supuesto relativismo cultural reivindicado por los políticos progresistas, ahora los sectores conservadores han dejado de argumentar desde nociones que apelan a un estatuto de verdad como trascendental, natural o tradicional. Actualmente parece resultarles más cómodo defender su postura desde un plano supuestamente intuitivo y cotidiano, que se ampara en un razonamiento como este. Esto es lo que creemos, esto es lo que necesitamos y sabemos cómo hacerlo realidad. Así pues, si alguien lo rechaza o cuestiona, optaremos por ignorarlo. Así, en el caso de la posverdad, enfrentamos un nuevo fenómeno caracterizado por la creencia individual o grupal que la distinción entre verdadero y falso deviene innecesaria ante un hecho, cifra, idea, concepto o incluso ante un cúmulo organizado de ellos. El elemento que justifica esta creencia es su intensidad y la extensión. Es decir, en la medida que el sujeto o el colectivo se sientan cómodos y complacidos con el enunciado, se suspende la capacidad de juicio que debería contrastar o articular alguna forma de crítica ante la idea presentada. Vista así, la posverdad puede describirse como una suerte de renuncia concertada a la capacidad de pensar críticamente. Tal renuncia parece ser propia de una época que se siente a gusto homogenizando varios aspectos de nuestra forma de vida. Pues a pesar de vivir en condiciones que deberían hacernos creer que pertenecemos a una sociedad hiperinformada e hipercomunicada, piénsese en la World Wide Web, lo real es que en la actualidad la llamada Web 2.0 ha reducido en grado sumo la calidad de la información. Si en la primera versión de la red existían nodos muy bien articulados entre sí y representaban espacios científicos y académicos que producían información y datos confiables, en este momento de la web, la realidad es la del fenómeno de la estática. Nos hemos llenado de ruido, pues la información es la misma y repetida ad nauseam. Se produce un problema que Nietzsche había anunciado hace más de un siglo. Dado que todo es verdad, ya nada lo es. Expresado en palabras del poeta peruano Martín Adán, todos tenemos razón porque ninguno la tiene. Ese es el tema de fondo, creo, de este trabajo, si es que alguna utilidad le pueden encontrar. La posverdad consiste en defender cosas porque te gustan, no porque sean verdaderas, no porque sean objetivamente comprobables, sino porque te gustan, nada más, lo cual implica eliminar el pensamiento crítico, ¿sí? Esa es la lucha de fondo, en filosofía, en todas las carreras de humanidades. Cómo rescatar a la gente y convencerlas de que no caigan en la posverdad, pero es difícil porque están metidos en el mundo de las redes sociales, donde ahí, como dice Feyerabend, todo vale con tal de que tu postura quede ganadora, ¿no? Y a veces el comentario que tiene más likes o reacciones no es el comentario más inteligente, es el más irónico, el más hiriente, es el más sátiro, el más satírico, por ejemplo. Entonces, ¿por qué creen que hay todavía hoy día grupos que defienden la Tierra plana? A pesar de que en Nat Geo, si averiguan por Nat Geo, en National Geographic, hay un documental donde intentan rebatir la idea, ellos ven el argumento, ellos ven la prueba fehacientemente y dicen no, es mentira, es por el calor. La imagen que tú dices no se ve, es por el calor. Nada más, nada me hace cambiar de opinión, nada me hace cambiar de opinión. Esa es la lucha, señores. Hay dos tipos de falacias. La falacia en sentido coloquial, que consiste en caer en las generalidades. Un par de ejemplos, ¿no? Todos los africanos son negros. No es cierto, pero es una generalidad. Todos los judíos son avaros. Tampoco es cierto, pero es una generalidad. Es una falacia, decimos. Pero justamente la que me interesa es la falacia en sentido técnico, que es un argumento. A ver, por favor, ¿qué tipo de argumento o de falacia hay en este gráfico que ven? Un argumento bien fundamentado. Yo hago un argumento bien fundamentado. ¿Y qué me responde mi mamá? Porque soy tu madre.
Una madre sabe bien cómo intentar convencerte. ¿Qué falacia sería esta, señores? ¿Recuerdan? Ad veracundium. O apelación a la Excelente, autoridad. muy bien, así se habla, con fuerza, señor, ¿no? Siempre la idea de ad verecundiam, pues eso no hay que aceptarlo, ¿no? Aunque como te digo, en el ámbito familiar se cultivan falacias, más que atacarlas. Esto es lo raro, por eso la universidad es un mundo distinto, y por eso es que muchos en la universidad no entienden qué pasa, ¿no? No entienden qué pasa, se pierden porque en la casa no cultivan estos valores. Interesante, ¿no? Interesante. Bueno, esto, por ejemplo, que ven acá, no es una falacia. Esto no es una falacia. Algunos jueces son honrados. Por lo tanto, todos los jueces son honrados. Aquí no pasa nada. Aquí hay un error, sí. Es un razonamiento inválido, pero no es falaz. Una falacia tiene que tener una cuota de engaño. Tiene que engañarte. Aquí sí hay ejemplos. Por ejemplo, miren este caso. Las sociedades están compuestas de individuos. Los objetivos de los individuos son siempre egoístas. Fíjate en esto, ¿eh? La sociedad está hecha de individuos y los individuos son egoístas. Conclusión, las sociedades son egoístas, ¿no? O sea, ninguna sociedad puede ser altruista. Esa es una falacia. Es la falacia de ir de la parte al todo, de composición. Acá hay un par de ejemplos de composición, ¿no? Por ejemplo, de repente, la de acá, ¿no? Conversan un par de amigos y ¿qué dicen? La empresa donde trabajas es corrupta. Por lo tanto, tú también debes ser un corrupto, ¿no? Es una falacia de composición. Acá hay otra falacia más, ¿no? Dios respeta tu libertad, la decisión es tuya. Si no lo quieres aceptar, Él no se te impone. Pero quien no cree en Dios está condenando a su familia en una vida eterna de castigos en el infierno. No sé, te lo dejo ahí, ¿no? O sea, tú ves qué haces, ¿no? En consecuencia, si amas a los tuyos, debes aceptar a Dios en tu corazón, ¿no? En tu cocoro. Ahora vamos a un examen. Jóvenes, un examen. Tienen un examen ahorita, ¿no? Lo siento, te toca la prueba. Cuando el profesor dice que el examen será fácil. Bueno, sí, va a ser fácil, no te preocupes. Pero no estudies para el examen, aún así asistes. Vamos a hundirnos como caballeros. ¿Reconoces las siguientes falacias? Te voy a mostrar por el tiempo, creo que solamente 2 o 3, ¿ya? Por el tiempo. 2 o 3. Señale qué tipo de falacias se tratan en los siguientes videos. Te voy a explicar cada falacia. Ad hominem, ataque a la persona. Es un ataque a la persona. No al argumento, sino que se ataca a la persona. Ad baculum, es una amenaza. Es una amenaza. Pendiente resbaladiza, es cuando se pasa de una premisa pequeña a una conclusión muy grande, que la excede. Pregunta compleja, es una pregunta que involucra muchas cosas y que responderla te puede meter en problemas. Y ad misericordia, que es la falacia que recurre a dar pena. Básicamente a dar pena. ¿Sí? Entonces ahí tienes tus 5 claves. Bien, tómale pantallazo o algo así, ¿no? 5 claves. Vamos a ver. Te voy a mostrar un primer material. Me van a decir cuál de esas es. A ver, déjeme revisar si es. Tal vez sea. Ah, es esta. Es esta. Ya, primera. A ver, vamos a ver. 10 puntos cada una. A ver. Buenos días. Buenos días. Al testigo ya se le tomó juramento. Puede proceder, señor Stark. Ethan, yo soy el señor Stark. Ya nos conocemos. Sí. ¿Ves a esas señoritas? Son Raina Troy y Madeline Poe. Trabajan conmigo. Fueron a tu escuela a hablar contigo. ¿Te preguntaron por tu mamá? Objeción, es una suposición. Denegada. Puedes contestar. Sí, ¿Qué les dijiste? que la vi en la mañana. Y te preguntaron si regresó a la casa en la noche, ¿no? Sí, ¿Y qué les dijiste? no lo sé. ¿No les dijiste que sí volvió esa noche? No lo recuerdo. ¿No les dijiste a Madeline y Raina una historia muy diferente en mi oficina hace unos días? No lo sé.
¿Quieres a tu papá? Sí, ¿Por qué? porque es mi papá. Si te pidiera que hicieras algo, lo harías, ¿no? Sí, O sea que harías lo que tu papá te pidiera, ¿no? sí. ¿Mentirías por él? Objeción. Denegada. La pregunta es, ¿mentirías por tu padre? Que es duro, Ethan. Y no creo que sea justo. Pero tienes que responder, hijo. ¿Quiere la corte decir al testigo que responda? ¡Basta! Déjenlo en paz. Les diré lo que quieran. A ver, acaban de ver el primer material. ¿Cuál de esas claves es la respuesta? Te explico un poco lo que ha pasado, ¿no? El abogado le pregunta al niño por algo que ha pasado. Ha cambiado su versión. En pleno juicio acaba de cambiar su versión. Y él dice que no recuerda, no recuerda un hecho que imputa a su padre como presunto asesino de su madre. Y el niño lo esconde, no sé. Entonces, el abogado que ven ahí, que es Stark, le dice justamente, ¿no? Tú harías todo lo que tu padre te dijera, ¿no? Claro. ¿Mentirías por tu padre? Y acá hay un problema. ¿Por qué? Porque si responde que no, estaría diciendo pues que no quiere a su padre, ¿no? Que es lo que se supuso. Pero si responde que sí, estando en un juicio, recuerden que no se puede mentir. Bueno, dicho esto, creo que es evidente, ¿no? La falacia que se comete aquí se llama pregunta compleja. Vamos a ver una última. Creo que es esta, déjenme comprobar si es esta. Los que usa el FBI. Nunca presento un argumento en una corte antes de haberlo perfeccionado en este cuarto. Tenemos una sola oportunidad, destruir a Jenny Denison en el estrado. Hay que convencer al jurado que ella es una zorra depredadora, que atrajo a Terrence Rourke a ese hotel, hubo una discusión y lo mató a sangre fría. ¿Cómo sabemos que la defensa la hará declarar? Debe probar que fue defensa propia y es la única testigo. Exhibirle puede ser contraproducente, más si el fiscal es varón. Por eso yo no interrogaré a Jenny. Tú lo harás. Haremos que esa patente hostilidad trabaje. No la atacaré sin fundamento para prejuiciar al jurado. Sí, es una táctica horrible y desesperada. ¿Y qué no lo ha notado? Estamos desesperados. Regla número 1, juicio es guerra. Y la guerra es algo horrible. Yo lo haré. No tendré problema en cortarle la cabeza. ¿Por qué eso no me sorprende? Alguien astuto como Jenny no va a perder el control. ¿Quién dice? ¿Qué tal si solo para ensayar tú, me permites, haces el papel de ella y ustedes serán el jurado? Pues, Margaret, te acusan de matar a un chico con el que te acostaste. Señorita Troy, ¿qué edad tiene? 29. ¿Con cuántos hombres se ha acostado? ¿Qué? Señoría. Debe responder. No tengo idea. ¿Unos 50? No lo sé, claro que no. ¿30 es mejor número? Puede seguir contando, pero no. ¿Ha contraído una enfermedad venérea? ¿Ha contraído una enfermedad venérea? Una vez, en la escuela. ¿Le gustaba el sexo Tenía desprotegido? 20 ¿Ha tenido años. relaciones novedosas con alguna otra mujer? ¿Múltiples No. parejas? ¿Eso es un crucifijo? No se me ¿Es cristiana practicante? Sí. ¿Y entiende las enseñanzas de la iglesia? ¿De qué habla? ¿Cómo reconcilia esas enseñanzas con su promiscuidad? Usted no sabe nada sobre mí. Vivirá en una bonita mansión, pero sigue siendo un miserable que no tiene escrúpulos. Ya, a ver amigos, por favor, díganme cuál de esas 5 opciones es esa falacia. Acaban de escuchar básicamente qué tipo de argumento. Ad hominem. Muy bien, segundo punto para usted, señor. Creo que su voz la reconozco, porque ya intervino antes, ¿no? Ad hominem, es ad hominem. Excelente, excelente.
Quiero hacerles una pregunta a todos. ¿Cuál es el objetivo del argumentum ad hominem? Va directamente hacia la persona a herirla o a herir alguna parte de ella físicamente. Bien, y cuando la hiere, bueno, no físicamente, pero la hiere, cuando la hiere con sus palabras, ¿qué hace la otra persona? Pues reacciona de una manera, o sea, se irrita y se exalta porque obviamente son quizás verdades, pero pues la verdad siempre incomoda, ¿no? Y cuando ocurre esto, ¿qué pasó con el punto de debate inicialmente? Ay, Si yo estoy debatiendo sobre un punto en especial, sobre la justicia del tal derecho, y digo, pues por ejemplo se desvía totalmente, o sea, no está dirigido hacia lo que es. o sea, yo tengo una tesis, mi tesis es esta, de que el argumentum ad hominem en el fondo es una excusa para llegar a otra falacia. ¿Cómo se llama esa falacia? Ignoratio elenchi. El objetivo del argumentum ad hominem es insultarte para que tú reacciones y también insultes y el tema de discusión se pierde. Chao, chao. Cuando uno reacciona al argumento ad hominem con otro insulto, ya se perdió. Ya se dijo adiós al argumento, al punto central. El argumento ad hominem es una excusa para llegar al ignoratio elenchi. ¿No? Eso puede ser el tema de una ponencia, ¿no? El tema de una ponencia de repente de estos congresos que hay en México sobre encuentro de lógica, por si acaso, ¿no? Ahí también hay eventos de lógica muy buenos. Bien, pasaron la prueba, señores. Felicidades. Seguimos el siguiente punto. Falso dilema. Vamos a mencionar una serie de falacias poco conocidas. En realidad son conocidas, pero no por muchos, ¿no? El falso dilema. Agradezco a los que han intervenido y los invito a seguir interviniendo. Es la falacia del A o B. La falacia de la disyunción, ¿no? O es esto o es el otro. Hay muchos ejemplos que yo pongo acá. Por el tiempo no podré hablarlos, pero algunos te puedo explicar. Por ejemplo, el de acá, ¿no? Cuando alguien está defendiendo un punto de vista. Por favor, estamos a punto de salir a protestar a las calles para reclamar nuestros derechos fundamentales. Así que tienes que decidirte. O estás con nosotros o estás contra nosotros. En caso de que quieras acompañarnos, te estaremos esperando. ¿Es A o es B? ¿Entiende? Cuando pueden haber más opciones. Ese es el falso dilema. Bueno, este gráfico es especialmente llamativo, ¿no? Ahí la mujer le pregunta, querido, ¿qué es peor? ¿La ignorancia o la indiferencia? No sé ni me importa. Bueno, con lo cual revela, pues, que es ignorante y que es indiferente. O sea, y también podría haber una tercera opción. Sigamos. El falso dilema, por ejemplo acá, ¿no? Entonces, ¿qué eliges? ¿Cenas conmigo o vamos directamente a mi casa, ¿no? A la acción, ¿no? Y bueno, esa es otra falacia, ¿no? Falacia del falso dilema. También acá, ¿no? O lees a Marx o lees a Gramsci o no sabes nada de política. Falso dilema. Justamente aquí vi un título que me gustó, La guerra de las falacias, porque me hace recordar un libro. El libro de el doctor Manuel Atienza, a que también te recomiendo que veas en el enlace que te pasé o que te pasaré al final si es que no tengas entrado. Es un libro muy bueno, ¿no? La guerra de las falacias. Y de hecho el título se hizo en clara alusión a la guerra de las galaxias. Es un libro interesante, sobre todo para abogados, ¿no? Manuel Atienza, abogado. Ya está. Sigamos. Siguiente, la falacia del embudo. La falacia del embudo, o también llamada del caso especial. También llamada del caso especial. Cuando alguien dice, ¿no? Alguien dice, yo no tengo estudios superiores y ni siquiera acabé la secundaria. Todo esto hace que sea la persona menos indicada para trabajar con ustedes. Sin embargo, soy hermano del rector. Soy cuñado del presidente. ¿No? Soy amiguito del candidato. Por lo tanto, deberías aceptar que trabaje como secretario principal en la Oficina de Recursos Humanos de nuestra universidad. O sea, mi caso no es como este, ¿no? No es mi caso, no es mi caso. Es la típica respuesta de esta falacia del embudo. ¿Cómo se le puede refutar a alguien que plantea esto, ¿no? Se le puede decir esto, ¿no? Mira, si tu argumento es cierto, mi argumento también es cierto. Voy a pedir que no me cobren este año los impuestos porque en mi caso no es como el de todos, necesito ese dinero para otras cosas. Tampoco es cierto, pues, ¿no? Es absurdo. Tercera falacia, de accidente. La falacia de accidente
justamente cuando aplicamos una regla general a un caso particular. Ocurre cuando aplicamos una regla general a un caso particular, que es justamente la excepción. Justamente ese caso es la excepción, pero uno la generaliza. Es la llamada falacia de accidente. Algunos le atribuyen esto a Kant, ¿no? Yo conozco un amigo kantiano, un profesor muy interesante de la Villarreal, sanmarquino, colega. Bueno, él dice que esto no va de acuerdo con Kant. Sin embargo, yo lo vi en un libro de difusión. Y me parece interesante, ¿no? Esta es la falacia de accidente, ¿no? La falacia de accidente. Dice, Kant dice, ¿no? Su racionalismo lo llevó a afirmar que nunca era correcto mentir, aunque fuese para salvar a un amigo a quien quiere matar. Sería un delito responderle con una falsedad a un asesino que nos preguntase si nuestro amigo, a quien está buscando, se refugió en nuestra casa. Sería esto una falacia de accidente, ¿no? Porque en este caso sí tendrías que mentir, porque tu amigo puede morirse. No deberías mentir. En este caso, la idea de no debes mentir puede ser pasada por alto. Bueno, repito que esto se lo atribuyen a Kant, pero hay gente que no está de acuerdo. En todo caso es polémico. Pero es un ejemplo nada más, ¿no? Falacia genética. Cuando van a los orígenes para decirte algo, ¿no? Para atacarte o para argumentarte. ¿Cómo puede asegurar que Valdivia, que es un cristiano, cómo puede asegurar Valdivia que es un cristiano si su padre era ateo y neonazi? Falacia genética, porque apela a los orígenes, ¿no? Como su origen era esto, él no puede ser así. Es una falacia genética. Entonces, simplemente ir a las raíces no es un buen argumento. No es un buen argumento. Es decir, no, eres cristiano porque tus papás fueron cristianos. Falacia genética. Falacia del muñeco de paja es cuando tú ridiculizas la postura del otro para atacarlo más fácilmente. Aquí se ve el ejemplo más fácilmente, ¿no? Cuando el señor vende flores por la paz, dice, ¿no? Y dice, no quiero. Ah, ya, no, ¿verdad? ¿No? Entonces te gusta la guerra, ¿verdad? O sea, está transformando su posición. No quiero esas flores de la paz, disculpa, no quiero, estoy apurado. Entonces te gusta la guerra, ¿verdad? Te gusta la guerra, eres un guerrero, ¿no? Matón eres, ¿no? Matón. Ya, entonces, esa es la idea, ¿no? La falacia del muñeco de paja es una ridiculización de la otra propuesta. Lo cual obviamente debe combatirse, ¿no? Debe tratar de mostrarse que usted lo que está criticando no es mi argumento, sino un refrito de mi argumento, una ridiculización de mi argumento, ¿no? Como el chico, el llamado millennial o centennial, que dice, no me interesa tener hijos. Y el otro le dice, ¿no? Tú quieres que se extinga la especie. Está exagerando. Argumentum ad antiquitatem. Es cuando se apela a lo antiguo. Se dice que lo antiguo es bueno o es bueno. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? El karate proviene de la antigua práctica china del kung fu. Luego, el kung fu es mejor que el karate, porque lo antiguo es mejor. No sé si han visto estos memes en las redes. Perro grande, perro pequeño, ¿sí? Este tipo de imágenes son las que cometen esta falacia ad antiquitatem, ¿sí? O sea, la idea de que lo pasado o lo anterior es mejor. ¿Cómo se resuelven los problemas? Antes, te voy a romper toda la madre. Ahora, amá, compartió un meme que me está ofendiendo indirectamente, pero ahorita lo va a ver, lo reporta XD. ¿Entienden? Como que lo pasado es mejor. Este es el argumento ad antiquitatem. Y está también el opuesto, el argumentum ad novitatem. Lo nuevo es mejor. El celular LG 2020 es una mejor elección como sistema operativo que Huawei 2016, debido a que tiene un diseño más nuevo, ¿no? Este es un típico eslogan de propaganda, ¿verdad? Lo nuevo sabe mejor. Toma la nueva cerveza coronavirus con pandemia extra para mejor disfrute. Ahí está, ¿ves? Argumento ad novitatem. Falacia de uso y mención. Esta es la falacia de todas las que te voy a mostrar, la más interesante. Es la más interesante, porque es filosófica. Por ejemplo, a ver, ¿qué opinas de este señor que se llama Adolfo Hitler? Flores de Valgas Alaya. ¿De dónde? No sé de qué país será, pero... Ah, de Ecuador. Es de Ecuador. Caramba, se llama Adolfo Hitler, ¿no?
Cuidado, ¿no? Cuidado, no sé, ¿no? Esa es falacia de uso y mención, ¿sí? La falacia de uso y mención. Confundir palabras con cosas. Confundir palabras con cosas. Por ejemplo, ¿no? Lo que ves acá es esta falacia de acá. Alejandro fue un estupendo estratega militar. Entonces, la palabra Alejandro es una palabra estupenda como nombre para nuestro hijo. ¿Por qué? Porque fue un estupendo militar, ¿no? Yo tenía en San Marcos un amigo que se llamaba Herminio. Herminio es un nombre extraño. Por lo tanto, Herminio debe ser una persona extraña, ¿no? Alejémonos de él. Ten cuidado, ¿no? Ten cuidado. ¿Entienden? Dios es monosílabo. A ver, atención filósofos. Apúntalo para tu libro de argumentos de Callejón sin Salida. Dios es monosílabo. Por lo tanto, Dios es indivisible. Amén. Amén. Ahí tienes, ¿no? También una forma de sustentar un punto de vista, pero es una falacia de uso y mención. Hay una canción de Ricardo Arjona que habla sobre esto. Disculpa por citar a Ricardo Arjona, ¿no? Ya sé que de repente no te lo esperabas, ¿no? Pero bueno, hasta en Ricardo Arjona hay cosas valiosas. Si tú eres creyente en el cristianismo, más que solo ir al templo a rezarle a un santo, se trata de que seas una buena persona. Pues como ya se sabe, Jesús es verbo y no sustantivo. La falacia de uso y mención está vinculada a la teoría de los metalenguajes de Alfred Tarski, ¿sí? Y también se puede utilizar para criticar la paradoja del mentiroso. Esta idea hace poco se me ocurrió, en realidad mientras manejaba bicicleta, estaba pensando en esta exposición, ¿no? Y me acordé, pues de verdad, ¿no? Uso y mención se vincula a esto, al lenguaje y metalenguaje. Bueno, te lo suelto ahí, a lo mejor quizás puedan haber tesis en la UNSA sobre paradojas, las paradojas del mentiroso, es una opción, una buena y suculenta y deliciosa elección. Bueno, pero en realidad ustedes son libres, ¿no? Para estudiar lo que deseen. Oiga, ¿cómo evito las falacias? De nuevo, en la casa, ¿no? En la casa a ver cómo nos educan. Pero ¿por qué, papá? ¿Por qué no me lo explica? Porque no, ¿no? Tus padres argumentan mejor que Aristóteles, ¿no? Bueno, ¿qué se puede hacer para evitar caer en falacias? Distinga entre premisas y conclusión, presente sus ideas en un orden, parta de premisas fiables, sea concreto, evite un lenguaje emotivo, use términos consistentes. ¿Esto dónde está? Esto está en Weston, ¿sí? El texto de Weston también está en el Drive, que te estoy pasando, te voy a pasar ahorita en un rato, el Drive el texto de Weston, Anthony Weston, Las claves de la argumentación. Es un libro bueno, es muy básico también, pero es muy bueno. O sea, es algo que para mí es básico, debe saberse ya, ¿no? Bien. ¿Qué más? Use términos consistentes y sobre todo, use un significado único para cada término. Entonces, Weston, pues, lo que está reclamando es el pensamiento crítico, que nosotros evitemos falacias utilizando el argumento, el pensamiento crítico, y siempre siendo honestos, siempre reconocer una falacia no solamente en nosotros, sino también en nuestra posición. De repente también cometemos falacias, debemos evitarlas. Es así como podremos difundir ideas aceptables. Es una imagen que la vi, te la comparto. Fíjate, los llamados famosos 10 mandamientos de la lógica. Bueno, lo he visto, pues una idea que se le ocurrió a alguien. Bien por él. Bueno, aquí está la dirección, ¿no? Ciencioides. Ya. Y cada uno de los mandamientos tiene que ver con una falacia. Yo creo que hay más mandamientos, ¿ah? Pero bueno, las que han puesto ahí ya, pues, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante. Bueno, el pensamiento crítico. ¿Qué estás pensando? Te pregunta Mark Zuckerberg. Pensaste mal. 30 días de bloqueo para que aprendas a pensar correctamente. Exacta, ¿no? Ustedes saben que cuando te bloquea Facebook, si es que te ha bloqueado alguna vez, es porque hay un algoritmo controlando tus comentarios. Bueno, pero es un algoritmo mecánico. En realidad, el algoritmo no lee tu comentario, solamente ve algunas palabras ofensivas y te tacha por eso. Pero sí, algo de cierto hay en esto. El pensamiento crítico se supone que es una herramienta para ayudarnos a llevarnos bien. Eso es lo que hay de fondo, ¿sí? Una herramienta para cuestionar
cuestionar a la autoridad, cuestionar a la tradición, evitar la conclusión precipitada. Esa es la idea. Pensar con lentitud, con calma las cosas, saber darle su lugar a las cosas de nuestra vida, corregir nuestras fallas, las fallas en el otro, cuidarnos, sobre todo la mente, ¿no? Esto ya es una enseñanza casi budista, ¿no? Cuida tu mente, que tu mente no cultive falacias, que tu vida no se convierta en una falacia. En ese sentido, pues, hay que convertirnos en apóstoles del pensamiento crítico, difundir esto para el bien de la gente, no para burlarnos, no para sentirnos superiores. No es para eso. Bueno, disculpen, ¿no? Yo sé que ha sido mucho texto, pero creo que ha sido necesario para explicar el punto de vista. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por su atención. Cualquier pregunta, consulten en Google. No, mentira, ¿no? Si tienen preguntas, ahora es tiempo de hacerlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Reiterados saludos a los presentes. Mi nombre es Gustavo Adolfo y seré su moderador en esta etapa final. Doctor Rafael, le agradezco ampliamente por compartir su material y sobre todo felicitarlo por su gran ponencia. Ha sido dinámica, descriptiva, amena y estoy seguro que ha captado toda la atención de todos los presentes. Le vuelvo a reiterar el agradecimiento por su ponencia. A continuación, se invita al público a realizar preguntas o comentarios respecto del tema tratado. Agradecemos a nuestro público presentes ser breves y concisos con los mismos. Me parece que el señor Rotzel tiene alguna pregunta para usted. Señor Rotzel, le invitamos a usar su micrófono. Adelante, por favor. Quizás no tenga, de repente, ¿no? En todo caso, le respondo. La lógica está contra la arrogancia. Bueno, a mí me parece que no va bien, no es una buena señal. Alguien que enseña lógica y que les enseña a sus alumnos a burlarse de los demás, a subestimarlos, a hacerlos sentir mal. Yo conocí a un profesor así en San Marcos, que era muy, muy, muy querido por todos, pero difundía eso, ¿eh? Difundía eso. Tenía la razón, por supuesto, tenía la razón en muchas cosas que decía, pero lamentablemente, pues, emanaba de él una arrogancia gigantesca, ¿no? Que obviamente lograba aliados, pero no los llevaba, en mi opinión, hacia una buena causa, ¿no? Como siempre en nuestro país, en el Perú, lo que hay es caudillismo, y siempre algunos que tienen la razón, sin quererlo tal vez, se convierten en caudillos. Yo estoy en contra de los caudillos, no a los caudillos, nada de eso. Ir al argumento, vaya al argumento, critique el argumento, cuestione el argumento. No se sienta mejor ni peor por haberlo hecho. Yo cuando estaba en pregrado y le iba a hacer una pregunta al profesor, no les miento, temblaba de miedo, me latía fuerte el corazón. Ahora sé que se llama ansiedad eso, se llama ansiedad. De repente por eso algunos alumnos no intervienen, ¿no? Tienen muchas dudas, pero no saben cómo hablarlo. Bueno, esa es una duda extra al tema de hoy. Tiene que ver con psicología y no mucho con lógica, pero es ansiedad. A mí también me ha pasado. No sabes qué hacer, tienes preguntas, pero no sabes qué pasará, ¿no? Quizás te responden mal o tu idea es media rara, ¿no? Sí, yo pienso que la lógica, al menos la pedagogía de la lógica, no debe ser difundida de esa manera. Bueno, Rotzel, gracias. A ver, vamos a ver si hay más preguntas. Yo, si me dan permiso, las voy a ver y las voy a responder. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Sí, muchas gracias, doctor. Adelante, por favor. A ver, ¿qué dice Cuesta? ¿Se puede hacer un pensamiento crítico a la misma lógica? Ah, claro, por supuesto. Excelente, ¿no? Andrea Cuesta de repente tiene en mente lo que son las lógicas no clásicas. Claro que sí, ¿no? Yo mismo estoy metido en un proyecto personal de lógica, no sé cómo llamarla, voy a llamarla pues lógica del todo, ¿no? O lógica única, ¿no? Yo tengo un proyecto que lo puedo llamar así, lógica única, que intenta fusionar lógica formal con no formal. Mi tesis doctoral trata de eso.
Es una interpretación de la paradoja de Curry, que es un argumento bien formal, bien matemático, pero trasladarlo al ámbito cotidiano. Y a partir del ámbito cotidiano, darle una interpretación y entenderlo de cierto modo. Obviamente, esto es escandaloso para los tradicionalistas, no me lo aceptan así nomás. Bueno, mi tesis sí fue aceptada, ¿no? Pero digamos afuera, en el mundo de afuera, cuando vas al mundo de afuera, a otros lógicos, son gente muy tradicional, no te lo dejan aceptar, ya son comunidades, ya esto también son guerras de comunidades. ¿Sí? No aceptan ese punto de vista porque no, porque lo matemático solamente debe ser matemático. ¿Cómo vas a llevar esto al mundo coloquial, no? Es otra cosa. Pero sí, gracias Andrea Cuesta, sí se puede, se debería hacer, por supuesto, ¿no? Es una condena, porque tú vas a criticar a la lógica usando la lógica. Me haces recordar, creo que en los discursos de Epícteto, ¿te acuerdas, Andrea Cuesta? Está en el texto de Copy, debería estar acá, ¿no? En la primera hoja de Copy, ahí debería estar el texto de Epícteto, que yo leí alguna vez. Aquí está, por supuesto que aquí está, ¿no? Cuando uno de sus oyentes dijo, convénceme de que la lógica es útil, él respondió, ¿debo demostrarlo? Sí. Entonces, ¿no debo usar un argumento demostrativo? Y cuando el otro se mostró de acuerdo, él dijo, ¿cómo sabrás que no te impongo simplemente la conclusión? Y puesto que su interlocutor no tuvo respuesta, le dijo, ¿ves? Como tú mismo aceptas que la lógica es necesaria, sin ella no podrías aprender siquiera si eso no es necesaria. Incluso para cuestionar a la lógica, usas lógica. Es lo interesante. Pero claro, puedes salirte de un marco teórico y entrar a otro marco teórico. Interesante, ¿no? Claro, hay que evitar vacas sagradas, no a las vacas sagradas, ¿no? Ya, no, hay que evitar eso. Son nuevos tiempos, señores. La pandemia es una oportunidad también. Son nuevos tiempos, corren nuevos vientos. El señor Axel, ¿existirá una influencia del pensamiento crítico sobre la ideación suicida? No conozco la ideación suicida. Si interviene por el micro y me lo explica, con gusto le respondo. Con gusto le respondo. A ver, ¿qué más nos... A ver, dígame. Hola, mucho gusto, Axel de la Torre. Bueno, yo estudio psicología y a veces planteaban mucho esta idea, ¿no? De cómo a veces el pensamiento crítico de un sujeto lo podría encaminar a la ideación suicida, que es un conjunto de pensamientos recurrentes que se empiezan a internalizar en el sujeto y que poco a poco son la antesala para luego después la intención de cometer el acto suicida. Es como estas ideas que empiezan a merodear al sujeto cognitivamente. Pero el cómo influye, en sí la pregunta más específica es, ¿un alto grado de pensamiento crítico pudiera influir sobre esto, doctor? Porque a veces hay muchos filósofos que tal vez podría ser una falacia lógica suponer que ellos tienen un alto grado de criticidad. También es muy fácil distinguir cómo también merodean mucho en la ideación suicida en sus textos. Gracias, ya te entendí. Yo recomiendo en este caso guiar el pensamiento crítico por un sendero para estos casos clínicos, ¿no? Que es el sendero del estoicismo. Yo me considero un estoico, en ética me considero un estoico. No sé si soy buen estoico, a lo mejor no lo soy, pero intento pues darle ante la vida una posición. Fíjate que dentro del marco teórico puedes entender cosas del estoicismo que te pueden ayudar. A ver, te comparto algo muy breve sobre el estoicismo. Yo sé que puede darte muchas ideas para de repente tus investigaciones, Axel, sobre el tema, por ejemplo, de la adversidad, ¿sí? La adversidad. Este es un video muy breve, pero me pareció muy bueno también. Fíjate todo el pensamiento crítico que hay detrás de... Este es un minuto nada más. Atento, por favor. Y dime si es o no es pensamiento crítico. Dime si es o no es pensamiento crítico. Es la típica idea del depresivo, que ya se rinde. ¿Qué le decimos al depresivo? A ver, atención. Mejor debería rendirme y volver a cocinar fideos. Mira, chico, pasan cosas malas y no puedes poner el remedio, ¿cierto? Cierto. ¡Falso! Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que tú debes hacer es darle la espalda al mundo. Si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer. Nadaremos en el mar, el mar, el mar. Siempre hay que dejar el pasado atrás. Pero me dolió. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes olvidar. O
Aprender. El ayer es historia. El mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Tu historia podrá no tener un principio muy feliz, pero eso no te convierte en quien eres, sino el resto de tu historia. Entonces, ¿quién eres? Ahí hay un par de ideas. En realidad todo el video es estoico, a pesar de que cuando yo lo vi, en realidad nadie percibía que era estoico. Una idea interesante, ¿no? La pregunta que te hacen, ¿no? Básicamente es esta. A ver, ¿qué vas a hacer cuando tengas un problema? Y el pez le responde, yo no sé qué voy a hacer, ¿no? La chica le responde, nadaremos en el mar. ¿Qué significa eso? Sigue el camino, nada más. Sigue el camino. ¿Qué más? Lo que dice la tortuga, ¿no? ¿Qué le dice la tortuga a Kung Fu Panda? El pasado es historia. El futuro es un misterio. Pero el hoy es un obsequio. Ese tipo de ideas, esto que llamamos topos, que son argumentos construidos para un caso especial, es lo que recomiendo para atacar lo que usted llama como idea de un suicida. Tendría que usted aprovechar el marco del estoicismo y recoger ideas, porque usted me parece que tiene ideas interesantes también, puede mezclarlas con el estoicismo y construir una terapia, quizás, ¿no? Gracias por su pregunta. Son las 9:02. Yo, por respeto a los señores organizadores, les pido permiso si lo dejamos allí o continúo, ustedes me dirán. Sí, doctor, muchas gracias. Continúe, por favor. Ah, ok. Bueno, gracias a usted. Profesor, no sé si puedo hacer una pregunta. Sí, claro. Con respecto justamente a la comunidad científica. Si es que la comunidad científica no tiene, por ejemplo, estudios clínicos sobre una medicina alternativa y lo rechazan, ¿no es eso una falacia ad ignorantiam? Es decir, porque no está lo contrario, por lo tanto, debe ser mi argumento verdadero, porque no existe lo contrario. Es decir, si una comunidad científica rechaza una medicina alternativa porque no se han hecho estudios clínicos, ¿eso quiere decir que están haciendo falacia ad ignorantiam? Vamos a evaluarlo. Hay que primero poner un ejemplo sencillo de ignorantiam. El ejemplo de ignorantiam sería esto, ¿no? Por ejemplo, alguien que dice, ¿no? Los marcianos no existen. Ay, ¿por qué no existen? Porque nadie ha probado lo contrario, ¿no? Nadie ha probado que existan. Como nadie ha probado, como no hay prueba, entonces yo concluyo de que lo contrario, ¿no? Como no hay prueba de que P, yo concluyo no P. Ahora usted dice, ¿no? Como no hay prueba de que este remedio cure el coronavirus, digamos, entonces no lo cura. Ah, ya, ahí, desde ese punto de vista, sí sería una falacia. Lo que habría que decir es simplemente eso. Si no hay prueba de que cure, señor, no se sabe. Yo diría, ¿no? Quizás tomar los brebajes que toman, pero claro, no tomen cloro ni se metan cosas raras en la oreja, ¿no? No hagan esas cosas raras, ¿no? Digamos, cosas elementales, eucalipto de repente, ¿no? Te podría ayudar, pero no cura, bajo esa idea. Como prevención, sí, tal vez. Pero claro, el argumento es ¿no? Si no tenemos prueba de que esto cure, ¿podemos concluir que no cura? No, no es cierto. Simplemente suspendemos el juicio. Simplemente no hay prueba, no se puede decir nada, ni sí ni no. Eso es lo más honesto. Gracias, estimado. ¿Qué nos dice, a ver, Amado? Desde la psicología, el razonamiento y la argumentación se puede mostrar cómo surge la falacia cuando alguien apela a su destreza para tener la razón, claro, ¿no? Sí, de acuerdo, es el sofista, ¿verdad? El sofista. También cómo callar al otro, por supuesto, ¿no? Lo que hemos visto acá en algunos videos, ¿verdad? Gracias, Amado, gracias. A ver, ¿qué dice de repente? ¿Cuál es la falacia más común? Ad hominem, señor. En el video que he visto, en la serie que hemos visto, la serie se llama Shark. La recomiendo, es muy buena, Shark, y habla sobre la vida de los abogados, ¿no? Y aquí el ad hominem abunda por montones, ¿no? Yo me vi toda la serie y luego de verla comencé a agarrar fragmentos, ¿no? De que eran falacias. Y la más recurrente, ¿no? La vieja confiable es ad hominem corazón. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Y funciona, ¿eh? Y funciona.
Amado, a ver, hay una relación entre razonamiento crítico, sí, correcto. Su tesis está en una base de datos de la paradoja de Curry. Ah, claro, eso está en la web, ¿no? Pones la paradoja de Curry, un examen crítico, y bueno, está en la base de datos de cibertesis. Cibertesis, ahí está, ¿no? Es una tesis doctoral, incluso hay videos por ahí en internet, ¿no? Ahí está, ¿no? No, a ver, creo que el internet está un poco lento, pero allá, te voy a poner más que, digamos, el enlace, ¿no? El enlace para que puedas verlo si lo deseas. Muy bien, ¿qué más? Todo este estudio de lógica informal se puede identificar con los estudios excelente, sí, 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 sí. Hay vinculaciones, hay conexiones. ¿Qué texto te puede servir para esto? ¿Qué texto te puede servir? Que también está en el Drive. Yo te recomiendo ese de acá, de Vega Reñón, creo que es. La fauna de las falacias. Métete a esto, amigo. Esto te va a gustar. Con esto vas a estar contento. La fauna de las falacias, de Luis Vega Reñón. Ahí también hay lo que tú dices. Hay lo que tú dices, esto de pragmadialéctica. Yo no conozco Gracias, mucho. profesor Rafael. En serio, muchas gracias por todo este contenido que nos está brindando. Infinitas gracias. Gracias a ustedes, más bien, ¿no? Estamos aquí para ayudarnos, ¿no? Es nuevas épocas, nuevos aires recorren el mundo, ¿no? No hay que guardar el conocimiento, no hay que venderlo tampoco. Estoy en contra de los filósofos que hacen libros y los venden. No los venden. Dejen ahí su PDF. Es más, yo dejo mi PDF en el Drive que ustedes ven. Aprovechenlo, si quieren lo leen. Se llama El valor de la lógica. Fue en el año 2019. ¿Sí? Está ahí, lo boto nomás, lo tiro nomás, no lo vendan, no vendan sus libros, ya basta del dinero, basta, ya son nuevas épocas, ¿sí? Son nuevas épocas. Si quieren lo leen, si quieren no lo leen, está ahí, no sé, es para el mundo, el conocimiento es para el mundo, y yo tengo esa posición. Gracias a usted. A ver, ¿qué dice Andrade? Gracias por la presentación y por el trabajo en explicar ejemplos. Conocer su opinión sobre los nuevos enfoques sobre la noción de falacia. Ah, interesante, ¿ves? Aquí es donde yo tengo, pues, dificultades, porque son nuevos enfoques. Me falta conocer mucho, yo te he dado simplemente, digamos, una pequeña herramienta. Reconozco que me falta conocer este tipo de posiciones. Primera vez que escucho esos apellidos, aunque por ahí ya lo vincularon a la pragmadialéctica, lo cual también recomiendo el texto que acabamos de ver, de Vega Reñón. Al revisar ejemplos, nociones como argumento, inferencia y lógica parecen incluir o excluir aspectos de los criterios que definen cada uno de estos conceptos. Sí, exacto, ¿no? Exacto. Si nos ponemos bien exquisitos, bien exigentes, muchas de las cosas que he dicho pueden ser cuestionables, ¿no? Pero yo, sin embargo, me defiendo diciendo de repente, aunque no baste, que también depende del marco teórico. Te voy adelantando un poco para que te vaya gustando, ¿ya? El tema de la fauna de las falacias, ¿sí? Aquí en el índice vas a ver algo que te invito a que veas. Están justamente los otros. Ahí está Walton, mira, ahí está tu amigo Walton. Míralo, chequéalo. Y, y esto me interesa, mira, perspectiva sobre las falacias, la perspectiva lógica, la perspectiva dialéctica y la perspectiva retórica. Hay tres formas de ver las falacias. Y la última, que es la nueva, la lógica del discurso civil, ¿sí? No conozco esto a fondo, he visto ligeramente y reconozco mis dificultades. Pero gracias a usted, ¿no? Ahí le recomiendo, yo también voy a revisar. Las propuestas que estiman que no hay una definición de falacia. Claro, no hay una única definición de falacia, sino que depende del marco teórico. Muy amable, señor. No, Amado. con mucho gusto, muchas gracias. ¿No? Si me lo permiten, solamente una cosita, ¿no? En relación con los ejemplos que presentaste, ¿no? Y que ciertamente son muy útiles. Por ejemplo, ahorita que hablabas del argumento ad hominem, Douglas Walton tiene un conjunto de situaciones o de casos en donde se mostraría que son buenos argumentos, es decir, que no son falaces, lo cual no quiere decir que no tenga criterios de evaluación, ¿sí? Entonces, a mí realmente lo que me inquieta un poco a veces de este tipo de propuestas es que podemos caer en ciertos simplismos, pero por supuesto entiendo que depende uno con qué criterios teóricos los termine no agarrando y se termine aproximando. Muchas gracias de nuevo por la presentación y saludos. Saludos, señor, claro. Lo que usted ha dicho se vincula también a lo que dice Hitchcock. Hitchcock también tiene un pequeño artículo que se llama así, ¿no? ¿Por qué el argumentum ad hominem es una falacia?
¿no? Por ejemplo, exacto, ¿no? El argumento ad hominem que se presenta como algo tajante, como diciendo ya tu postura, digamos, no tiene sentido, sería una falacia en ese punto de vista. Pero si lo que hace es invitarte a que sustentes y defiendas tu posición, se convertirá en un argumento. Por ejemplo, yo les digo, ¿no? ¿Cómo ustedes defienden el veganismo si ustedes usan zapatos hechos con cuero de animal? Ese es un argumento ad hominem, ¿bien? Ese es un argumento ad hominem. Ahora bien, si yo lo planteo como algo determinante para atacar la otra posición, sería falacia. ¿Por qué? Porque en tanto argumento, lo que falta es que yo responda, y lo que me está haciendo el otro es invitarme a que yo refuerce mi postura. Ah, ya, te voy a explicar por qué uso zapatos de vaca, ¿no? Bien, es como, tu crítica tiene que ver mucho con el feudalismo, ¿no? Y con el capitalismo, ¿no? Entonces, ¿qué? O sea, yo tengo que decirle a los siervos que estén agradecidos con el feudalismo porque están usando ropas de siervos, que fue hecho en pleno contexto de feudalismo. Es como lo que se le dice a algunos que son de izquierda o que son comunistas, supuestamente, ¿no? Oye, ¿por qué usas celular? ¿No que eres comunista? Señor, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver. Puede haber un punto en contra, pero hay que también rescatar algunas cosas. Entonces, ese tipo de discusión es lo que se genera en esos asuntos. Gracias, por favor, gracias, y continuemos. Siempre yo me ciño a los señores moderadores, ¿ya? En algún momento me dicen, yo acato, yo en este punto me soy soldado porque estoy en casa ajena. Soy soldado, yo hago caso, caballero, usted es mi comandante, usted me dice hasta dónde voy. Orna. Muchas gracias, doctor. Realmente todos estamos disfrutando de su maravillosa ponencia. Adelante, por favor. Gracias. ¿Cuáles serían las dimensiones del pensamiento crítico para una adecuada argumentación? Bien, bien, bien. Las dimensiones del pensamiento crítico. Vamos a verlas. La pregunta tiene que ver mucho con qué es lo que entiendo yo por pensamiento crítico. Yo entiendo el pensamiento crítico más o menos como este conjunto de habilidades. Bien, o sea, este conjunto de habilidades que por acá vimos, ¿no? Tienes que analizar el valor de afirmaciones, clasificar y categorizar, construir hipótesis, definir términos, desarrollar conceptos. Vamos a más sencillo, más sencillo. Lo que han hecho hoy día los interventores, los que intervienen, los que hablan, los que hacen preguntas, usan el pensamiento crítico. Una buena idea es siempre, cuando tú quieres aprender en clase lo que te enseña tu profesor, es tu marco teórico, ¿no? Lo que tú llamas ideas bases, o tu marco teórico. Ver qué cosa puedes rescatarlo para incluirlo dentro de tu mundo de ideas. Entonces, por eso haces preguntas, ¿no? De repente el profe viene con una idea muy rara y tú dices, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo así? A ver, te voy a preguntar. Y ahí poco a poco vas metiendo esa idea novedosa dentro de tu marco de ideas básicas. Entonces, una idea muy elemental es tener tu marco teórico claro. ¿Con qué ideas cuentas tú sobre el tema? Profesor, no tengo ninguna idea de lo que está hablando, o sea, no sé el tema. Ah, bueno, en ese caso falta información, debes informarte más, debes leer un poquito más para que tengas herramientas para poder entender lo que dice el profesor. Eso también, ¿no? Sería una de las pautas, estimado Orna. A ver, voy a intentar ver más preguntas. ¿La terapia racional emotiva involucra el razonamiento crítico? Sí, pues, ¿no? Alguna vez a mí una psicóloga me ayudó, ¿eh? Tenía un problema, pues como todo el mundo, ¿no? Y me dijo, mira, esta persona que tienes en tu vida es como una naranja podrida. ¿Quieres que tus demás naranjas se malogren? No, profe, no quiero eso. Entonces sácalo de tu vida, es una naranja podrida, va a malograr toda tu cesta. Y eso, te lo juro, fue para mí, mi iluminación, ¿no? Fue como cuando el Buda estaba bajo el árbol y se iluminó. Yo sentí que esa idea era una idea muy brillante, ¿no? En ese momento me sentí afortunado. Felizmente te hablo de cosas que ya han pasado, ¿no? Yo sé que en ese momento, cuando uno está en crisis, no es tan fácil. Gracias, estimado Amado. El argumento contra las medicinas alternativas es sutilmente distinto, puesto que una terapia alternativa no puede probarse como eficaz y segura, entonces no es una terapia. Bueno, sí, claro, digamos que yo lo que digo es que no puede ni afirmarse ni negarse, lo cual no involucra que no pueda recomendarse, siempre y cuando, bajo el marco teórico que manejamos, claro, yo no te estoy diciendo que tomes cloro, como hace Donald Trump, ¿no? No, pues no tomes cloro, ya no te inyectes cloro, ni te quemes la cabeza o algo así, ¿ya? No, el marco teórico es básico, ¿no? Si vas a cuidar tu cuerpo, bueno,
toma tu té calientito, tu sopa, no sé, pues eucalipto, para protegerte, pero no es que te vaya a curar, no es que te vaya a curar. Bien, ¿qué más? Douglas Walton tiene casi que un libro por cada falacia que existe. Ya. Entonces es un señor muy, claro, muy culto, ¿no? Un libro por cada falacia. Y otro que lo resume todos. Muy bien, muy interesante. Gracias, ya me has hecho, lo voy a apuntar, de hecho, ¿no? Ya lo apunté acá, ¿no? Douglas Walton. Lo voy a rastrear, ¿no? No sé si seguirá vivo, pero ya pues, gracias a usted. Me ha hecho pasar un momento. Bueno, usted también, gracias a ustedes, gracias a ustedes. A ver, Iván Rodríguez dice que va a prender el micrófono. Sí, hay una metodología de discusión y de argumentación en la cual yo puedo sostener una discusión con otro, o un diálogo o una charla con otro, que sostiene una tesis contraria, o sea, que sostiene una tesis en la que yo no estoy de acuerdo, pero que esa persona, o sea, es una metodología de discusión en donde yo puedo discutir con el otro sin comprometerme con la postura contraria, y es por medio del método socrático, o sea, es por medio de preguntas. Yo quería saber si es posible, si tuvieras recomendaciones para lógica erotética, que es lógica de las preguntas, es una lógica en la que uno puede sostener una discusión con el otro sin que yo tenga que entrar directamente a contraargumentarle, sino que lo que yo hago es entrar así como Sócrates, como el método socrático, simplemente hacerle preguntas, problema de tal manera en que si, digamos, la postura de mi contrincante no se sostiene, por medio de esas preguntas yo lo puedo poner en evidencia. Es una metodología de discusión que me permite discutir con el otro y ponerlo en evidencia sin comprometerme yo necesariamente con la tesis contraria. Eso se le conoce como lógica erotética, la lógica de preguntas, de las preguntas. Entonces, si tú tienes de pronto, si me puedes hacer alguna recomendación para dominar esa metodología de discusión, que a veces es la más prudente que puede haber de pronto. Gracias. Bueno, de repente, no sé si es de buena educación hacer un poco de cherry al grupo que alguna vez me cobijó, que se llama el Círculo de Debate San Marcos. Supongo que en la UNSA también deben haberlo, por eso pido las disculpas del caso, ¿ya? Pero el Círculo del Debate San Marcos te puede dar muchas más bases, solamente es cosa de que le escribas. Ellos tienen unas bases para poder, mira, aquí está, ellos están en el Círculo de Debate San Marcos, puedes hacer la pregunta a ellos, pero yo te respondo, ¿no? Hay un libro que creo que se llama Cómo ganar debates, me parece que se llama, ese no lo he incluido, se llama creo que así, Cómo ganar debates, en el que te dan una pauta, ¿no? Te dan una pauta sobre esto, ¿no? Le pregunto a ver al señor Rodríguez, ¿usted alguna vez ha participado en un grupo de debate? Formalmente no, la verdad. Ya, te explico, mira, en un grupo de debate hacen esto, ¿ya? Hacen esto. Por ejemplo, hay una posición que es como una especie de juez. El juez propone una moción, se llama moción. Y la moción, por ejemplo, una vez le dije, ¿no? A ver, defendamos esta moción. ¿Cuál? En este momento deben dejarse de sustentar y financiar todas las escuelas de filosofía del Perú. ¿Ya? Esa fue la moción. En este momento se deben dejar de financiar todas las escuelas de filosofía del Perú, lo cual es una moción polémica. Y esto se divide en 4 grupos, ¿sí? Lo que creo que llaman cámara alta, con una posición a favor, P, y con una posición en contra, negación de P, cámara alta. Y también la cámara baja. La cámara baja también tiene la misma discusión, ¿sí? Pero en este caso, digamos que sostienen P' y niegan P', ¿sí? Entonces, este es un concurso, como un deporte, ¿no? Básicamente te digo lo que dijo una persona, ¿no? Una persona dijo, ya, voy a defenderlo a favor. Obviamente ellos no eligen, ellos se reparten por sorteo qué van a defender, a favor o en contra. Por eso se llama círculo de debate. Ellos conciben el debate no como algo para buscar el consenso o la verdad, pues acaso, ¿no? Ellos lo toman más deportivamente. Es simplemente defender por defender. Profe, ese es sofismo. Sí, pues, ¿no? Un poquito de eso hay, pero es deporte, ¿eh? Esto es deporte. Esto es deporte, ¿no? Obviamente está prohibido caer en falacias, está prohibido, porque si tú caes en falacias y el otro se da cuenta, es puntos menos para ti, pues. Es un deporte, es como ajedrez.
Un argumento que se dijo es, efectivamente, debe dejarse de financiar las escuelas de filosofía del Perú porque estamos en crisis, no es el momento adecuado, más adelante se pueden financiar, pero por ahora no, tenemos mejor que ayudar a salir de la pobreza, tenemos que ayudar mejor a otros sectores como la educación, la filosofía es un gasto, hay que dejarla de lado, bla, bla, bla. Y el otro equipo defendió la idea contraria. Por favor, ¿cómo vamos a eliminar el pensamiento, la filosofía, si la filosofía nos promueve un pensamiento crítico? La filosofía nos hace pensar, nos hace cuestionar muchas cosas que conocemos. Sin ella no podríamos discutir, caeríamos en un sistema antidemocrático, autoritario. ¿Usted quiere eso? ¿Usted quiere que se acaben en el Perú las libertades? Por favor, piense mejor su posición. Y así, ¿no? Es un deporte esto. Es un deporte, ¿no? Ellos lo ven así, ¿no? Entonces defienden su postura. Y ahí al menos yo aprendí algunas cosas, ¿no? Yo hago mis clases así preguntando, ¿no? A veces tengo suerte y la gente me responde, y a veces no tengo suerte y no me responde, tengo que responderme yo solo. Pero intento en mis clases hacer preguntas, ¿no? ¿Usted qué piensa de esto, no? ¿Para usted es una falacia esto? ¿Esto qué es? Eso no es una falacia. ¿Por qué es una falacia, no? ¿Qué es el ad hominem? Esa es la idea, ¿no? Gracias. Claro. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, diga una pregunta más para luego pasar a otra, no hay problema. Me llamó mucho la atención el ejemplo que tuviste sobre el problema de los veganos cuando alguien les recrimina que porque usted utiliza zapatos hechos con piel de animal. Pero digamos, ¿qué pasaría? Es que yo me doy cuenta que a veces las leyes de la argumentación pueden llegar a ser incluso más amplias que las leyes de la lógica, porque hay momentos en donde sospecho que hay algunas leyes lógicas que entran en conflicto con algunas leyes morales y éticas. Digamos, para reformular lo del argumento vegano, ¿qué pasaría si, digamos, hay un vegano hipócrita? Supongamos que hay un vegano hipócrita que se siente con la potestad moral de juzgar a los que no son veganos, pero resulta que ese vegano sí come, digamos, pescado los fines de semana. Entonces, el man está vanagloriándose, digamos, por su superioridad moral por ser vegano, y uno llega y le recrimina, pero ¿y usted por qué ser vanagloria de su superioridad moral? O sea, ¿por qué de alguna manera... ¿Por qué ser vegano está bien? O sea, ¿por qué se vanagloria de su superioridad moral si usted come pescado? O sea, o usted cumple un veganismo hipócrita. O sea, en ese sentido puede de pronto no habría un problema, porque por un lado, si yo le recrimino eso, estaría incurriendo en un ad hominem, en cierto sentido. Pero desde cierto punto de vista moral, tal vez sí sea plausible reclamarle eso, entonces... eso puede ser un poco problemático. O el ejemplo, digamos, sobre la discusión del aborto, cuando, digamos, se discute, o sea, independientemente de la postura que uno tenga sobre el aborto, si estamos de acuerdo o no, eso es un debate polémico y yo no quiero tomar cartas en ese asunto, es solo un problema. Cuando las mujeres dicen el argumento, claro, como muchos de los antiabortistas son hombres, supongamos, entonces las mujeres que están a favor del aborto dicen, pero claro, es que como ustedes son hombres, entonces ustedes no entienden la experiencia fenoménica de una mujer, ¿ustedes cómo van a entender? De alguna manera las chicas cuando apelan a ese argumento están incurriendo en un tipo de falacia, y eso desde el punto de vista lógico es una falacia, pero hay algo en la moral, hay algo desde cierta perspectiva ética en donde sí hay una plausibilidad en razonar de esa forma. Entonces ahí hay un ejemplo de pronto en donde una ley lógica entra en conflicto con una ley moral. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué preferiríamos? ¿Qué sería preferible? ¿Irse por la lógica o irse por la norma moral? ¿Qué pasa cuando hay esos conflictos entre una ley lógica y una ley como ética y moral? Eso es una pregunta que a mí me surge. Claro. Yo recomiendo, en todo caso, la prudencia, siempre del caso. En principio, lo que yo planteo es lo siguiente, ¿no? Siempre saber si la otra posición es o no es dogmática. O si se presenta como dogmática, si se presenta como abierta, pero en el fondo es dogmática, y eso siempre detectarlo. Saber con quién uno puede discutir. Hay que entender eso de antemano para poder plantear una buena conversación para llegar a un buen puerto. Porque es que, señor, usted tiene que considerar el tema de la posverdad. Yo te invito a que incluyas dentro de tu marco teórico el peligroso tema de la posverdad. Hoy en día la gente ya no quiere discutir con argumentos, quiere solamente defender las ideas que les gustan y nada más. Ya se cierran en su mundo, están anulando el pensamiento crítico, pero se presentan como si fueran abiertos. Y eso tienes que detectarlo tú. Y si tú te das cuenta de que no aceptan tu posición, yo te recomiendo que simplemente guardes silencio, te retires y vayas a otro lugar, ¿no?
Hay muchos lugares donde venden café, no te gusta ese café, anda a tu lugar a tomar café. Profesor, pero en ese punto usted está diciendo que la lógica está dándole su lugar a otros puntos de vista. Sí, sí. No estamos para, digamos, volver a la lógica como una vaca sagrada, como ya comenté, ¿no? Usar a la lógica como algo indestructible, la última palabra en las cosas tampoco me parece una buena postura, porque finalmente ante todo somos seres humanos, y hay que mantener esa unidad, hay que tratar de también, ¿no? Si la otra persona finalmente quiere pensar así, y estamos en época de posverdad, y su grupo puede ayudar a verte a ti como alguien intolerante de repente, o manchar tu imagen en redes sociales por pensar como piensas, yo recomiendo prudencia. Aristóteles, Ética Nicómaco, prudencia, saber cuándo hablar. A la gente que dice, no, es una virtud hablar con la lengua así, la lengua sin pelos en la lengua, ¿no? Eso no es una virtud, señor, es un extremo. Usted también debe saber cuándo callar, cuándo no decir nada. Eso es Ética Nicómaco. Hay que leer también esos textos para tener una pauta, ¿no? Es decir, pueden haber añadidos extra al marco teórico básico del cual partimos para cuando queremos discutir. Lo que pasa con una pareja, ¿no? Finalmente, cuando estamos con una pareja y conocemos sus costumbres, ya en algunos casos cedemos, a pesar de que no es lógico, ¿no? A pesar de que te gusta la chica, pero es terca, ¿no? En algunos puntos es terca y no va a cambiar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llevarlo a un seminario de lógica? No, porque están unidos por otros motivos, ¿no? La gente no se une por lógica. Esto ya lo dijo Comte. La gente no se une por la ciencia. La gente encuentra otros motivos para unirse. Por eso él convirtió su positivismo en una religión, porque se dio cuenta que la religión de la humanidad jala más personas. Finalmente no, se terminó traicionándose, ¿no? Pero él lo hizo por un bien. ¿Cuál quería? La unidad social. ¿Qué es lo que ahorita yo más o menos intento hacer? De repente traicionándome. Pero yo no estoy dispuesto a crear un conflicto solamente por quedar bien yo. Yo pienso que no es así, ¿no? No sé qué argumento darte. Me nace, así soy yo. No estoy dispuesto a que solamente por ser yo, Rafael Mora, tengo que tener la razón en todo. No, señor. Yo me puedo equivocar. Soy de carne y hueso. Y tú también estás en derecho de cuestionarme. Gracias, Rodríguez. Tus preguntas son muy buenas. Vamos a ver. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Muy amable. A ver, Gustavo, ¿quieres? Sí, agradecer a todos por participar en esta fase de cierre, en esta fase de preguntas. Ha sido bastante sustanciosa. Y a su vez queremos aprovechar el momento como organización para hacer llegar saludos a todos los docentes y autoridades presentes en la presente ponencia magistral. También queremos saludar a los participantes de distintas latitudes como Colombia, México y Argentina. Muchas gracias. Bien, ya estamos llegando a la fase de cierre debido a la hora también. Y antes que nada queremos reiterar el agradecimiento al doctor Rafael Félix Mora Ramírez y a nuestro tutor, el magíster Pedro Casillas Llerena. Asimismo, agradecemos toda su gentil asistencia, distinguidos doctores, estimados compañeros y apreciados invitados. También queremos invitarlos a nuestras futuras sesiones en las cuales tocaremos temas relacionados a la argumentación, la retórica y la lógica. Queremos invitarlo, doctor Rafael, a que nos brinde unas palabras antes del cierre. Adelante, por favor. Muy amables. Simplemente agradecer al grupo que gentilmente me ha dado un espacio para hablar, agradecer a la universidad, a la UNSA, que está promoviendo estos espacios para conversar, y desearle los mejores de los éxitos a ustedes como grupo. A ustedes quiero que formen una comunidad, les deseo lo mejor, una comunidad unificada, que por favor luchemos contra comunidades antiguas, enquistadas, conservadoras, que solamente quieren su propio bienestar, que son egoístas. Yo confío en que ustedes van a cambiar las cosas, y discúlpenme si les digo esto, les estoy cediendo más o menos la responsabilidad. De ustedes va a depender el futuro de la filosofía y de la lógica en el Perú y en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras tan fraternales. Gracias. Más adelante, tal vez lo invitemos otra vez para que nos brinde ponencias como estas. La verdad es que hemos disfrutado bastante de cada minuto que usted ha llevado estas palabras, ha llevado a la directriz de su ponencia magistral. Muchas gracias otra vez.
Antes de cerrar, también queremos invitar a nuestro tutor para que nos brinde algunas palabras antes del cierre. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gustavo. En realidad ha sido una excelentísima presentación, profesor Rafael. Le agradecemos infinitamente de la comunidad filosófica de la UNSA. Y bueno, ya Gustavo lo mencionó, probablemente en el futuro tengamos nuevos encuentros para compartir experiencias académicas, avances, investigaciones sobre temas de lógica, retórica, argumentación y efectivamente, como no, sobre temas de falacias. Efectivamente, en México están trabajando doctorados en falacias y quizás en algún momento vamos a invitar a uno de ellos que es especialista precisamente en este tema y va a generar grandes polémicas. Ya Gustavo también lo mencionó, agradecer a todo el auditorio de diversos países, le faltó mencionar quizás Chile también, está aquí en el auditorio, tenemos de varios departamentos aquí también de Perú, tenemos de Puno, Cusco, Lima y probablemente otros departamentos más que no los logro identificar todavía. Sí, también Colombia, México, como ya lo mencionó Gustavo, Argentina, y bueno, están cordialmente invitados para las futuras sesiones. Probablemente tengamos una pausa en la siguiente semana por fiestas de medio año, pero estas sesiones vamos a continuar progresivamente durante el año. El grupo ya presidido por Gustavo ha extensible el comunicado, la invitación para estas sesiones. Otra vez, profesor Rafael, muchas gracias, muy agradecido por excelentísima presentación y por la bibliografía, el material que nos ha compartido. De hecho, esto motiva a que los chicos, incluso también los docentes, sigamos con las investigaciones con temas pertinentes sobre esta materia. Bueno, muchas gracias y Gustavo, adelante. Muchas gracias, Magíster Pedro. Bien, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrán encontrar la grabación de la presente ponencia magistral. Sin más que decir, damos por concluida la presente ponencia magistral organizada por nuestra organización, Argumentatio Logicae et Rhetoricae. Buenas noches con todos y hasta una nueva oportunidad. Gracias.